Hola, hola. Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso saco utilizando el punto de arroz, el punto jersey y el punto de resorte. Va a ser un saco de construcción sencilla donde vamos a hacer una base de cuadrado para el frente y la parte de atrás y las mangas van a ser rectas. Entonces alisten sus materiales y comenzamos. Bueno, para tejer nuestro saco vamos a necesitar un ovillo de 1 libra de felicidad. Vamos a necesitar un par de agujas de 5 milímetros y unas de 5.5. Esto es para el diseño que yo realicé, el tejido que yo hice, lo hice en estos 2 números de agujas, pero como siempre ustedes saben que el tamaño de la aguja va a depender más es de la muestra que ustedes tejan y de la tensión en la que ustedes tejan, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos hacer es tejer una muestra. Y la muestra la vamos a hacer en el punto de arroz, que es el punto principal del tejido, que es este que vemos aquí con textura, para poder saber cuántos puntos vamos a tener en 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, monten en las agujas gruesas que vayan a utilizar, monten aproximadamente 20 puntos y tejan unas 20 filas para tener un cuadradito más o menos de 10 por 10. Entonces, cuando ya tengan su muestra, vamos a medir aquí, digamos, los 10 centímetros. Voy a medirlos primero a lo ancho para saber cuántos puntos son 10 centímetros. Entonces, voy a hacer aquí zoom. Y vamos a contar cuántos puntos tengo en 10 centímetros. Entonces, como es arroz, es un punto derecho, un punto de revés, entonces cuento turupe valle hasta los 10 centímetros, que es hasta aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Que sean igual a 10 centímetros. Y queremos saber también cuántas filas nos dan los 10 centímetros. Entonces, lo mismo, mido aquí mis 10 centímetros y vamos a contar. Turupe, valle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces nos da que 27 filas es igual a 10 centímetros. Entonces vamos a dejar esa medida ahí y vamos a tomarnos las medidas del cuerpo para que ustedes puedan también calcular al tamaño de cada uno de ustedes. Entonces les voy a mostrar aquí las medidas que vamos a tomar. Esto es el cuerpo de una mujer, pero si son hombres lo hacen igual. Por el pecho vamos a medir esta medida número 1. Voy a acercarle un poco. Que es la circunferencia por toda la espalda, por encima del busto, por encima de los pezones, hacia atrás. ¿Listo? Esa es la medida de la espalda que nos va a dar. Entonces tomen esa medida y van a tomar también la medida del brazo, que es esta que se ve aquí, que es el número 8, que va desde la cervical, que es más sobresale en el cuello, por todo el hombro y la parte de atrás del brazo, incluyendo el codo, hasta la muñeca. Y esto lo pueden hacer también flexionando el brazo para que les quede más fácil o pidiéndole ayuda a un amigo. Y para saber el largo de nuestro buzo vamos a medir esta medida número 6, que va desde la misma cervical hasta el largo que lo querramos, ya sea la cintura, la cadera, la cola, la pierna, etc. Entonces tomen esas medidas y vamos a sacar la medida del saco. Entonces tenemos que nuestra espalda es igual a nuestro brazo es igual a y nuestro largo o torso es igual a.
Entonces, mis medidas están que la espalda, la circunferencia es de 85 centímetros, que mi brazo desde la cervical hasta la muñeca es 79 y el largo que yo quiero en mi saco es de 50 centímetros. Entonces, la espalda, como es la circunferencia entera, lo vamos a dividir en dos para poder tener la medida de la espalda y del frente. ¿Listo? Pues que deberían ser dos piezas iguales, salvo que en el frente vamos a hacer una disminución en B. Entonces, 85 dividido 2 me da 42.5. Vamos a subirlo a 43 centímetros. ¿Listo? De aquí a aquí, 43 y de aquí a aquí, 43. Pero mi saco es holgado, mi saco es suelto, no es ajustado al cuerpo. Entonces yo lo que hice es sumarle 5 centímetros a cada lado para que me dé 48 centímetros. Ustedes pueden dejarlo ajustado o lo pueden dejar así grandecito también. ¿Listo? Entonces yo quiero saber si 15 puntos son 10 centímetros. Vamos a hacer una regla de 3 sencilla y sencilla. Queremos saber cuántos puntos son 48 centímetros. Entonces, 15 por 48 dividido 10 me da que son 72 puntos. Entonces, yo voy a montar 72 puntos en mis agujas para comenzar a tejer la espalda y el frente. La otra medida que me hace falta es el tema del puño. Entonces, ¿cómo mido el puño? Para saber cuántos puntos monto, voy a coger por delante de los nudillos, si puedo por aquí encima, y le doy la vuelta a la muñeca y me da una medida ahí de 26 centímetros. ¿Listo? Entonces esto va a ser como el puño de la manga también, que me va a dar esta medida. Entonces esa medida tengámosla ahí presente para cuando lleguemos a la manga. Entonces vamos a comenzar. Los puntos, yo voy a tejer en una muestra pequeña, por lo que ya tengo mi saco. Esto es para explicarles a ustedes. Voy a coger mis agujas pequeñas, o sea las de 5 milímetros, y voy a montar mis puntos. Dejamos una cola larga, bajamos sobre el centro ponemos la hebra sobre el dedo gordo y el índice, bajamos con la aguja para formar una X enfrente del dedo gordo, subimos entre la X y el dedo gordo, abrazamos la hebra y la traemos, ajustamos y esos son 2 puntos. Y aquí vamos a repetir, ya no tenemos la hebra aquí recta, sino la tenemos enganchada en la aguja, entonces solo bajamos para formar la X, subimos por la X y el dedo gordo, abrazamos y traemos. Y vamos a repetir esto hasta que tengamos la cantidad de puntos que deseamos montar. En esta oportunidad yo voy a montar 40 puntos, que es una muestra pequeñita, por lo que yo ya tengo mi saco. Ustedes monten la cantidad de puntos que necesitan de acuerdo a la matemática que realizaron para tener el tamaño de saco que desean. Listo. Entonces vamos a comenzar con nuestro resorte. Entonces cambiamos la aguja de mano y vamos a trabajar con la hebra larga que viene del ovillo. Y vamos a tejer 2 puntos de derecho, que es de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, una derecho y 2 derechos. Traemos la hebra para la parte de adelante de la aguja, o sea, adelante entre la aguja y yo, y me meto de derecha a izquierda y tejo de revés. Vamos a hacer 2 de derecho, 2 de revés. 2 de derecho, 2 de revés, toda la fila. Entonces terminen de hacer esta vuelta y ya nos vemos para mostrarles cómo continuamos. Entonces ya aquí llega mi segunda vuelta y en esta vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera, pero siendo conscientes de que vamos a hacer derecho sobre los derechos y revés sobre los revés. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí puedo ver como una V en el tejido y aquí veo como unos nuditos, unos turupitos. Entonces estos turupitos son el revés y estas V's son el derecho. Entonces voy a tejer, voy a pasar el primer punto sin tejerlo
y tejo el segundo. Traigo la hebra para adelante y hago mis 2 de revés. Y así nos aseguramos que nos quede el resorte como debe ser. Listo, y hacemos toda la fila así. Vamos a repetir estas 2 filas, o pues esta fila realmente, hasta que tengamos una altura de resorte que nos guste a cada uno. En mi saco, mi resorte, ya les digo cuánto mide y cuántas filas fueron. Entonces en mi saco hice un resorte de 4 centímetros, casi 5 centímetros, que fueron un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 filas. Entonces ustedes deciden qué tan alto lo quieren y ahí me esperan para continuar. Entonces ya, si quieren, pausen el video y ya nos vemos para continuar con el cuerpo del tejido. Bueno, yo aquí ya tengo la altura del resorte que yo quiero. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar de aguja a la más gruesa. Entonces simplemente cogemos la gruesa con la que vamos a trabajar y vamos a comenzar a tejer estos puntos a la aguja gruesa. Y cuando acabemos de tejerlas, simplemente dejamos esta a un lado y cogemos la otra de las gruesas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un borde de arroz. Entonces, si ven aquí, empezamos con un bordecito de arroz de 5 puntos. Entonces vamos a hacer aquí el bordecito de arroz. Entonces paso el primer punto sin tejerlo, hago el siguiente punto de revés, el que viene de derecho, el que viene de revés y el último pues es de derecho. Y voy a tejer en punto jersey o punto derecho hasta llegar a los últimos 5 puntos de mi tejido para repetir este borde de arroz. Entonces tejo todos de derecho hasta llegar a los últimos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a repetir. Entonces el último que hicimos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. El último fue de derecho, entonces voy a hacerlo en el mismo orden. Derecho, revés, derecho, revés, derecho. Giro mi tejido, dejo mi aguja pequeña y cojo la otra grande. Paso el primer punto sin tejerlo y este primer punto está de derecho y el segundo está de revés. Entonces voy a empezar con revés para que queden intercalados y derecho, revés y derecho. Y ahí tengo mis 5 puntos de borde. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a tejer esta fila todos de revés hasta llegar a los 5 de borde. Entonces me meto para hacer de revés. 5. Entonces llego aquí a mis últimos 5 y me devuelvo acá también. ¿Cómo terminé el último? De derecho, revés, derecho, revés, derecho. Entonces empiezo derecho, revés, derecho, revés, derecho y giro. Y vamos a continuar en este patrón hasta 10 filas. ¿Listo? A la 10ª fila vamos a empezar a formar este cambio aquí de puntada para hacer el cambio de la puntada jersey a la puntada de arroz. ¿Listo? Entonces, 10 filas, ahí vamos 2, son 8 más, que vamos a trabajar en punto de arroz en las esquinas, punto derecho en el derecho y punto revés por el revés. ¿Listo? Entonces, si quieren, pausen el video y tejan esas 8 filas que les hacen falta y ya nos vemos para mostrarles cómo vamos a continuar tejiendo nuestro saco para que nos quede el diseño. Derecho, revés, derecho, revés, derecho. Listo, entonces aquí ya tengo la altura de las 10 filas. Entonces lo que voy a empezar a hacer es que cada fila voy a hacer un punto de arroz más hacia afuera para que esto vaya haciendo
el triángulo que tengo en el centro, ¿vale? Entonces paso el primer punto sin tejerlo, hago mi primer punto de revés, el de derecho, el de revés, el de derecho, y en vez de ya seguir con derecho voy a hacer este de revés. Voy a tejer ahora hasta los últimos 6 puntos. Tejo de derecho. Y entonces el primero lo tejo de revés, de derecho, de revés, de derecho, de revés y de derecho. Giro y voy a repetir lo mismo. Me va a salir también un punto más. Entonces paso el primer punto sin tejerlo, tejo revés, derecho, revés, derecho, revés, y voy a hacer uno más de derecho. Entonces ya voy con 7 puntos en el borde. Voy a tejer hasta los últimos 7 puntos. 2, 4, 6, 7. Tejo de revés hasta llegar allá. Listo, aquí llegué 2, 4, 6, 7. Entonces voy a tejer derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Giro y voy a repetir lo mismo. Me voy a correr un punto más, o sea, voy a tejer 8 puntos de arroz. Paso el primero sin tejerlo, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, y el último de revés. Tejo hasta los últimos 8, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Y repito, giro. Ahora vamos a hacer 9 puntos de arroz. Paso el primero, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y el último de derecho. Y ahí tengo 9, 2, 4, 6, 8 y 9. Voy a tejer hasta los últimos 9. Aquí ya llegué a mis últimos 9, ya me voy dando cuenta porque veo un punto de derecho aquí que ya me indica que ahí empieza el punto de arroz. 2, 4, 6, 8 y 9. Entonces el primero de derecho, el segundo de revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Giro. Entonces, si se dan cuenta, si van viendo el tejido, aquí ya nos empieza a coger al lado y lado la diagonal para el diseño que estamos haciendo en el saco. Entonces, en esta vuelta hacemos 10 de punto de arroz, de derecho, revés, derecho, revés. Aquí está el décimo, tejo hasta los últimos 10. Sí, aquí ya veo que este es el último puntico que hice, entonces este va a ser de revés. Igual cuento 2, 4, 6, 8 y 10. Hago el de revés y hago mi borde. Entonces esto lo vamos a repetir hasta que nos queden 2 puntos en el medio. Como yo estoy trabajando en una muestra pequeñita, pues ya llego en la siguiente vuelta. Ustedes pues tendrán que tejer varias filas más para que esto pase. Entonces tejan tranquilos hasta que terminen con 2 puntos en el derecho para hacer el punto de arroz, y ya les muestro cómo continuamos. Aquí yo ya tengo 2 puntos en el medio, y si se dan cuenta tengo revés, revés y 2 en el centro. Entonces si hago revés, derecho, aquí me toca hacer derecho, revés para seguir como en el orden de cada uno, pero me va a cambiar cómo se van a ver estos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tejer estos 2 juntos para hacer una disminución, para poder seguir en la secuencia normal, para que no se me cambie ni se me dañe mi diseño. Entonces cuando ya lleguen a los 2 puntos
que les quedan por el derecho para tejer, lo que van a hacer, aquí tejí de derecho, entonces traigo la hebra para adelante. A mí me quedaron de revés, los tejo juntos. ¿Sí? Meto la aguja por entre los dos puntos, paso la hebra y los tejo juntos y hago la disminución. Si les quedaron de derecho, hacen lo mismo pero hacia el otro lado y los tejen de derecho. ¿Listo? Entonces, como este fue una disminución de revés, sigo aquí con derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Entonces, van a seguir tejiendo, una vez hagan esa disminución, en puntada de arroz. Para la espalda, van a seguir tejiendo en punto de arroz hasta el largo que quieren, que ustedes apuntaron aquí en las medidas. Entonces, yo apunté 50 centímetros, entonces yo voy a tejer en punto de arroz hasta que tenga 50 centímetros. Cuando tenga 50 centímetros, lo voy a cerrar y lo voy a dejar ahí a un lado. En este les voy a mostrar el frente, lo que vamos a hacer, porque en el frente del saco vamos a trabajar un cuello en V. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a comenzar el cuello en V del frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 filas. Vamos a hacer 15 filas de punto de arroz en el frente antes de comenzar a hacer las disminuciones del cuello en V. Listo, vamos a trabajar este cuello así en V. Y en la espalda, si se dan cuenta, es todo recto. Entonces, hacen dos piezas igualitas hasta donde vamos a empezar a disminuir para el cuello. Entonces aquí tejí las vueltas que iba a tejer entre el triángulo del punto recto de jersey y el punto de arroz para comenzar a hacer el cuello. Y voy a contar cuántos puntos tengo. Y quiero parar de tejer en la mitad de esos puntos. 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22 y 23. Entonces yo tengo 23 puntos. Necesito un número par para poder tener mitad y mitad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tejer los 11 en el mismo punto de arroz, perdón, 10, y los últimos dos voy a hacer una disminución. ¿Listo? Para que me quede aquí el cuello. Entonces, sigo en mi mismo punto de arroz hasta llegar al punto de la mitad. 6, 8, 9, 10 y estos dos los voy a tejer juntos. Listo, y aquí termino con 11 y 11, 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Y me voy a girar y voy a tejer esta vuelta normalita en punto de arroz. Y me devuelvo hasta el final. Ahora, en las vueltas de derecho, vamos a igual si tienen un marcapuntos o una hebrita de otro color, la pueden poner aquí para que no vuelvan, ahora que nos devolvamos, no sigan tejiendo en donde nos devolvimos, sino queremos que nos quede eso ahí separadito. Simplemente aquí en el centro para acordarme que me voy a devolver. Esto no lo voy a tejer. ¿Listo? Entonces sigo con mi punto de arroz y vamos a parar de tejer 3 puntos antes del centro. Ay, espérenme que esto con la mesa es más difícil. Entonces, aquí llegué a 3 puntos antes del marcapuntos. ¿Por qué paro 3 puntos antes? Porque voy a hacer una disminución, o sea, aquí hice revés, esta la voy a hacer de derecho, una disminución. Dejo los dos puntos juntos, de derecha a izquierda, y el siguiente lo tejo de revés. Listo, ya puedo quitar este marcapuntos, o lo pueden dejar si prefieren, y giro. Y voy a tejer, pasar el primero sin tejerlo, y voy a seguir tejiendo en el mismo sentido. Y esto vamos a tejer primero un lado del saco, vamos a hacer ese es el lado derecho del saco, y después unimos y tejemos el lado izquierdo. Listo, entonces aquí otra vez
hasta 3 puntos antes del centro. 3 puntos antes, entonces aquí es tu derecho, traigo para adelante y hago mi disminución de revés. Y tejo el último. Giro, me devuelvo normalito hasta el final. Giro y otra vez hasta 3 puntos antes. Vamos a seguir haciendo esta secuencia hasta que tengamos el alto del saco que queremos, o sea, los mismos, digamos, para mí en mi caso, hasta que tuviera los 50 centímetros de largo, voy a seguir haciendo estas disminuciones. Y nos va a quedar un cuello en V bastante pronunciado. Entonces, si nos fijamos en el saco, mirando aquí uno de los lados, entonces aquí está el borde, aquí está mi costura, y yo dejé, o sea, paré de disminuir cuando ya llegué a lo largo que quería el saco. Y ya después cuando levantamos los puntos para hacer el cuello, ahí lo podemos reducir más si les quedó muy abierto y no les gustó. Entonces, como esta muestra es pequeñita, voy a hacer un par de filas más nomás. Y les muestro cómo juntamos, cómo unimos, cómo cerramos y cómo unimos la hebra al otro lado del cuello para continuar con las disminuciones del otro costado. Entonces vamos a suponer que ya llegamos al largo del saco que queremos. Entonces yo voy a cerrar los puntos de la siguiente manera. Paso el primer punto normalito sin tejerlo y vamos a cerrar siempre con el lado derecho mirándonos. Y tejo el siguiente punto en el mismo diseño, listo, en el mismo punto de arroz. Entonces lo tejí de revés. Tengo 2 puntos sobre la aguja. Entonces voy a tomar el punto de atrás y lo voy a pasar por encima del de adelante y suelto. El siguiente punto lo tejo. Tengo otra vez 2 puntos sobre la aguja. Paso el de atrás por el de adelante. El siguiente de revés. 2 puntos. El de atrás por encima del de adelante. Tejo 1. Paso el de atrás por el de adelante. Revés. El de atrás por el de adelante. Derecho, el de atrás por el de adelante y revés. En esta sí ya no hago más disminuciones. ¿Listo? Ahí me quedó cerrado mi costura, pues lo que va a ser mi hombro. Y cortamos. Pueden dejar una hebra relativamente larga que nos va a servir para coser las dos partes, la parte de atrás y la parte de adelante. Ahora vamos a unir la hebra en el cuello, en la parte de adelante donde quedamos, ¿sí? Como veníamos tejiendo de derecho y nos devolvimos para empezar a separar, necesitamos unir la hebra aquí en el medio, no en el borde, para que nos queden la misma cantidad de filas al lado y lado. Entonces vamos a unir aquí en el centro, vamos a pasar la primera hebra sin tejerla y vamos a hacer una disminución, ¿listo? Para que nos queden igual los dos lados. Entonces, de derecha a izquierda, vamos a hacer la disminución de derecho, porque si nos damos cuenta aquí el tercer punto está de derecho, entonces este tiene que ser revés para que no se nos dañe la secuencia. Entonces, como este tiene que ser de revés, estos solo los voy a disminuir de derecho. Y aquí lo que estoy haciendo es teniendo la hebra, la colita de la hebra con la mano para que no se me salga con la fuerza que hago al montar el punto. Entonces tejo igual hasta el final de la fila, siguiendo la secuencia. Giro y me devuelvo en la misma secuencia hasta faltando, no, mentira, aquí sí voy a tejer hasta el final porque estamos en el revés y las disminuciones solo las vamos a hacer por el derecho. Entonces, como estamos en el otro costado, ya no nos toca tejer hasta faltando 3, sino lo hacemos la disminución apenas comencemos la fila del derecho. Paso la primera sin tejerla, analizo y digo, estos dos los tengo que disminuir y este punto está de revés, entonces este punto lo tengo que tejer de derecho. Entonces esta disminución la voy a hacer de revés. Los tejo juntos de revés y sigo en mi diseño hasta el otro lado. Tejo en el revés, todas en el diseño de arroz,
sin hacer ninguna disminución. Giro y vamos a hacer lo mismo. Otra vez una disminución, entonces paso el primero sin tejerlo. Analizo, el tercero lo voy a tejer de revés, entonces esta disminución la voy a hacer de derecho. Ustedes tienen que tener en cuenta cuánto mide el lado derecho y cuánto mide el lado izquierdo, o cuántas filas hicieron de disminución en este lado, para hacer la misma cantidad de disminuciones de este lado para que nos quede parejito la disminución. ¿Listo? Entonces yo dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos vivos. Cuando cerré, aquí tengo 2, 4, 6, 8. Entonces me falta una más de disminución para que me queden igual los dos lados. Aquí terminé esta fila y ya tengo mis 7 puntos. Me falta hacerla de revés para cerrar la vuelta en el derecho, igual que cerré esta, para que sigan siendo la misma cantidad de filas. Entonces giro y tejo, y ahora sí, en esta vuelta de derecho voy a cerrar. Entonces paso el primero sin tejerlo, tejo el segundo en el de adelante. Corto una hebra también larga que me sirve para coser a la espalda. Entonces más o menos así se nos ve nuestro delantero, y nuestro trasero lo mismo, pero sin esta B. Entonces si quieren pausen el video hasta que tengan las dos partes y ya les muestro. Ya continuamos con las mangas y el cuello. Entonces aquí tenemos ya nuestra parte delantera y nuestra parte trasera hechas. Vamos a empezar a trabajar con la manga. Aquí ya tengo una hecha. Entonces, por lo general, nuestras mangas van a tener una forma así un poco como trapezoide, porque nuestro puño es más angostico que lo que es la sisa. Entonces, la medida que ahora tienen que tomarse también, que se nos olvidó antes, es la sisa, que es la medida que va desde el huesito de la cervical hasta el punto en donde empieza aquí la sisa, pero pues vamos a medir desde aquí a aquí. Entonces, toca a veces pedirle ayuda a alguien para saber, para que nos ayuden a medir esto. Entonces esta medida por 2 nos va a dar la circunferencia de la sisa. Entonces para comenzar con la manga vamos a calcular cuántos puntos necesitamos para el puño. Entonces a mí me dio que mi puño mide 26 centímetros. Yo le voy a sumar unos 5 centímetros de más para que me quede un puño sueltico. Y entonces voy a trabajar con 31 centímetros. Eso quiere decir que en 10 centímetros tengo 15 puntos. Entonces voy a trabajar 31 por 15 dividido 10. Voy a montar 46 puntos. ¿Listo? Entonces voy a montar mis 46 puntos para hacer mi resorte. Y ya después yo quiero aumentar, voy a aumentar cada 10 filas 2 puntos al lado y lado de la manga, hasta tener una medida de 36 centímetros. Y estos 36 centímetros es lo que yo quiero de sisa. Entonces ustedes esta medida se la pueden medir para que sepan qué espacio quieren. Estos 36 es en circunferencia. ¿Listo? Entonces tengo que medir la manga recta y eso me debe medir 36 centímetros, más o menos. Entonces vamos a comenzar. Tomamos nuevamente las agujas pequeñas, nuestra lana, y montamos nuestros puntos. Yo, como estoy haciendo el saco miniatura, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Voy a montar 18 puntos. 2, 3, 4. ¿Listo? Y voy a empezar a hacer lo mismo, mi resorte. Entonces empiezo con 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, igual como hicimos el cuerpo del saco. ¿Listo? Y vamos a hacer este resorte el alto que ustedes quieran. Entonces yo
en el saco hice una altura de 4 centímetros y medio, casi 5. Lo hice muy parecido al resorte del cuerpo. Entonces háganlo, si quieren que se vea como parejito, háganlo de esa misma medida para que nos quede como parecido. Si lo quieren más pequeño, pues más pequeño, eso sí, a gusto del consumidor. Entonces si quieren, pausen el video, tejemos el resorte y ya continuamos. Listo, entonces tenemos aquí nuestro resorte. Vamos a cambiar a la aguja gruesa, igual que hicimos con el cuerpo. Y si se dan cuenta, en la manga hicimos el mismo diseño. Listo, entonces empieza en punto de arroz, el triángulo, punto de arroz. Listo, entonces vamos a tejer en punto jersey recto aquí hicimos unos 7 centímetros, 18 filas. Listo, entonces cogemos nuestra aguja gruesa, vamos a hacer el mismo punto de arroz que hicimos en el cuerpo del saco. Lo vamos a hacer 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, y tejemos hasta los últimos 5. ¿Listo? Igual que hicimos el cuerpo. 1, 2, 3, 4 y 5. Derecho, izquierdo, revés, derecho, revés, derecho. Suelto la aguja delgada y continúo con la gruesa. Entonces vamos a tejer las vueltas que les acabo de mencionar, los centímetros que queremos que tenga de tejido sólido la manga, y continuamos para comenzar a hacer el triangulito. Entonces, como yo aquí estoy haciéndolo en miniatura, vamos a suponer que ya llegué a la altura que les dije que debíamos llegar. Voy a dejar esto aquí cortico y voy a empezar a hacer lo mismo que hice con el cuerpo. Entonces vamos a empezar a correr el punto de arroz una columna, perdón, a cada lado en cada vuelta. Entonces hago mi punto de arroz, mis 5 puntos, y meto el sexto. Tejo hasta los últimos 6. Y empiezo a hacer el punto de arroz en el sexto. Giro. Paso el primer punto sin tejerlo, hago mi punto de arroz, vamos a hacer ahora 7. Y tejo de revés hasta los últimos 7 y hago el punto de arroz. Listo, y vamos a seguir repitiendo hasta que nos pase lo mismo que en el cuerpo, que se van a encontrar los dos extremos y nos va a tocar hacer una disminución. Aquí en el revés fue cuando en esta oportunidad se me encontraron los dos de revés. Entonces voy a hacer la disminución aquí de revés, no pasa nada. O si quieren, no. Entonces aquí llego a hacer estos dos de derecho, los tejo juntos y sigo en la puntada de arroz. ¿Listo? Y como dijimos al principio de las mangas, debemos hacer aumentos. Entonces voy a hacer un aumento, pero entonces ustedes, antes de llegar hasta los 10 centímetros que hablamos, vamos a hacer un aumento. Acuérdense que vamos a hacer 3 veces cada 10 filas, 2 aumentos al lado y lado. Entonces, ¿cómo funciona el aumento? Muy sencillo. El primer punto yo lo voy a seguir pasando sin tejerlo y voy a hacer el aumento en el segundo punto. Voy a tejer. Si se dan cuenta, cada punto tiene 2 partes. Tiene la parte de adelante y la parte de atrás, ¿sí? Las 2 rayitas que están al lado y lado de la aguja. Entonces voy a trabajar sobre esas 2 partes para hacer un aumento. Entonces cojo la hebra de adelante, lo tejo, y cojo la hebra de atrás y lo tejo. Listo, ya hice un aumento. Y sigo en mi patrón hasta el último punto, hasta el penúltimo punto.
Entonces en este voy a tejer por la parte de adelante y por la parte de atrás. Hice otro aumento y tejo el último normal. Y voy a seguir tejiendo otras 10 filas antes de hacer el siguiente aumento. Entonces lo que pueden ir haciendo ustedes, bueno, entonces aquí como hice este aumento, tengo que tener cuidado que no se me vaya a cambiar la secuencia del punto de arroz que ya traigo. Entonces yo ya sé que este es de revés de la vuelta anterior, entonces este lo voy a tejer de derecho, entonces me devuelvo, derecho, revés, derecho. Entonces si tejo este de derecho, este de revés, ya llego a seguir la secuencia que debo hacer para que el saco no pierda el diseño de la puntada de arroz. Bueno, entonces aquí ya estamos en 10 filas más arriba y vamos a hacer otro aumento de la misma forma en que hicimos el de aquí abajo. Entonces paso el primer punto, tejo por delante de la hebra, cojo la hebra de atrás de ese mismo punto y tejo un punto. Y continúo, se me abrió. Continúo en la secuencia que venía, aquí está de derecho, entonces va de revés, derecho, revés, hasta el penúltimo punto, en donde vamos a hacer otro aumento. Entonces ustedes lo que pueden ir haciendo a medida que van tejiendo la manga es que se la pueden ir midiendo y van viendo qué tan ajustado, qué tan suelta va quedando con respecto al brazo de ustedes. Entonces si sienten que está muy apretado, ahí vean, por estar aquí hablando, se me iba pasando. Entonces en el último hago lo mismo, por la parte de adelante del punto, por la parte de atrás del punto y tejo un punto. ¿Listo? Entonces ustedes se la pueden ir midiendo, obviamente esto está muy chiquito y no me va dando, pero esto debe darles la vuelta. Si esta parte, este tejido les debe dar la vuelta y ahí pueden ir viendo qué tan apretado está. Si está muy apretado les va a tocar, o sea, si es como esto, obviamente les toca soltar y montar los puntos que hacen falta, pero tomando la medida pues no debería pasar esto. Pero pues si se dan cuenta en sus brazos, ustedes van a tener la muñeca que es como lo más flaquito y esto va engordando a medida que va subiendo al codo y ya del codo al hombro es bastante parejo, pero pues hay gente que tiene más músculo, que tiene más grasita o que tiene más piel, entonces pues ahí es donde vamos a hacer los aumentos. Entonces ustedes pueden hacerlos cada 10 filas como les planteo yo o pueden írselo midiendo hacia contra el brazo a ver dónde quieren hacer los aumentos. ¿Listo? Entonces nada, vamos a seguir tejiendo hasta que tengamos el alto que deseamos de la manga. Y esto sí es algo que se me olvidó decirles en las medidas. Nosotros medimos el brazo desde el cuello hasta la manga. Y medimos también el contorno del busto. Y la espalda, o sea, toda esta espalda que tejimos, todo esto va a coger más o menos desde aquí hasta aquí. Entonces esta parte de la manga pues no la vamos a tener en cuenta esta medida porque pues quedaría la manga saliendo del cuello y pues esa no es la idea. Entonces a la medida que tomaron del brazo, que a mí me da 79 centímetros, le voy a restar la mitad de la medida de la espalda. Entonces yo tomo mi tejido, voy a quitar esto de aquí, o tomo las medidas que tomé dependiendo de si no lo han tejido. Entonces la espalda, digamos esta espalda mide 14, entonces la mitad de la espalda, que es donde está la cervical desde donde medí, serían 7. Entonces esos 7 centímetros se los voy a restar a la manga. Pero si lo hacemos en medidas reales, mi espalda me midió 64 centímetros. Entonces, de 64 centímetros de espalda, lo divido por 2, me da 32. Estos 32 centímetros se los voy a restar a 79. Entonces, 79 menos 32 centímetros me da
47 centímetros. Entonces yo voy a tejer mi manga para que me mida desde el borde hasta lo más alto 47 centímetros. Y ya con eso me debe quedar el saco, la manga, en la altura en la que debe estar para poderse pegar a la espalda. Entonces, si quieren, pausen el video, sigan tejiendo la manga hasta esta medida y ya nos vemos para terminar la manga y empezar a unir nuestro saco. Entonces, digamos que ya tengo el largo de la manga que deseo, entonces voy a cerrar como cerramos el cuerpo tejiendo. Paso el primero sin tejer, tejo el siguiente punto en el mismo patrón del punto de arroz, meto la aguja por el primero y la deslizo sobre el segundo y suelto ese punto, paso por encima y lo suelto, y así voy soltando todos los puntos para ya dar por terminada mi manga. Aquí, igual que con el cuerpo, puedo dejar una hebra generosa para poder utilizarla para o cerrar la manga o para unirla al cuerpo del saco. Entonces yo voy a cortar aquí mi hebra y jalo la lana. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Nos toca armar el saco, y el saco lo vamos a armar uniendo revés con revés para que nos queden los derechos del tejido mirando hacia afuera, y las mangas las vamos a doblar para que la parte lisita que hicimos nos queden hacia afuera en las dos mangas. ¿Listo? Entonces también nos hace falta el cuello. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a coser los hombros para empezar a recoger los puntos con nuestra aguja. Aquí para esta parte vamos a necesitar una aguja circular o las 4 agujas de doble punta si las tienen, porque esas agujas nos dan la circunferencia del cuello. Si no saben manejarlas o no tienen, pueden hacerle el terminado en crochet si desean, pero pues aquí les voy a mostrar es cómo lo vamos a hacer con 2 agujas. ¿Listo? Vamos a enhebrar nuestra colita de lana que dejamos aquí y vamos a enfrentar, voy a ponerlos frente a frente si pueden, o si no pues como lo tenía yo, uno sobre otro, y vamos a contar la misma cantidad de puntos. Entonces yo aquí en este hombro tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Entonces voy a coger en la espalda y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos para que queden punto con punto enfrentado. ¿Listo? Entonces, para unir las piezas, mi puntada favorita es el Mattress Stitch, que es una puntada que trabajamos por el derecho del tejido, y ella lo que hace es que nos manda la costura para la parte de atrás. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces voy a coger, como aquí hay 7 y aquí hay 7, me voy a meter por el huequito que está entre el 7 y el 8. Me voy a meter por detrás y voy a abrazar ese punto con la hebra. ¿Listo? Y aquí me voy a meter entre el primer y el segundo punto y voy a salir por el tercero, aquí como por acá, sí, abrazando el segundo punto completico, y jalo la aguja. Me vengo por delante, por encima del tejido, y me voy a meter por donde salí en la vuelta anterior y voy a abrazar el punto que está allá abajo. ¿Listo? Y jalo. No tengo que jalar totalmente, pero pues puedo ir apretando. Si se dan cuenta, aquí está como el turupe que acabo de hacer. Entonces si yo jalo, eso se cierra. Me voy a meter otra vez por donde salí y voy a abrazar el siguiente punto. Y me meto aquí por donde salí y abrazo el siguiente punto. ¿Listo? Ya con esto, entonces tengo unido este hombro, y si se dan cuenta me quedó la costura aquí abajo del tejido. Entonces voy a esconder esta hebra pasándola aquí por entre los puntos. Aprovecho la costura que ya de por sí es dura para esconder las hebras. Ustedes pueden esconderlo donde quieran.
Y ya con esto entonces corto esta hebra y voy a repetir lo mismo en el otro hombro. Listo, aquí entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, en esto les voy a mostrar lo que vamos a hacer, y es que vamos a levantar todos los puntos del cuello a la aguja circular. Aquí lo voy a hacer con una recta, pero la idea es que sea con una circular. Entonces, si se dan cuenta, aquí están las B's de la parte de atrás del saco. Cada una de esas B's es un punto. Entonces yo me voy a meter en cada una de esas B's y voy a levantar un punto. Entonces dejo una hebra larga y me meto en la B, me meto con la aguja, la pellizco, pueden usar también una aguja de crochet si quieren, y la traigo para el frente. Ahí va, 1, 2, 3, me meto, abrazo y traigo por toda la parte, por todos los puntos que me quedaron libres en la espalda. Pueden también ayudarse a una aguja de crochet, donde pueden meter la aguja por el punto. Por eso es importante que cuando suelten los puntos no los aprieten mucho para poder levantar los puntos. Y lo monto aquí sobre la aguja. Llego aquí a la costura donde empaté las dos piezas, y ahí también voy a meterme a levantar un punto. ¿Listo? Ahorita no estamos tan preocupados por montar la cantidad correcta de puntos, sino por levantar los puntos que necesitamos para que no queden huecos en el cuello. Aquí entonces nosotros tenemos, si se dan cuenta, tenemos el hueco grande que dejamos cuando pasamos un punto sin tejerlo. Entonces ahí hay dos opciones. Ustedes pueden levantar el punto desde este hueco, si desean, o podemos levantar un punto por la hebra de adelante y un punto por la hebra de atrás de ese punto. Entonces yo prefería hacerlo por el punto de la hebra de adelante y la hebra de atrás para que me quedara un poco más tupido el cuello. Entonces me meto por la hebra de adelante y me meto por la hebra de atrás y levanto. Me meto por la hebra de adelante y me meto por la hebra de atrás y levanto. ¿Listo? Vamos a hacer eso por todo el borde del cuello. Pero no, me toca, voy a coger, voy a pasar estos a una aguja circular, aunque sea muy larga. En el saco de ustedes necesitan, con una aguja de 80 centímetros está súper bien. Entonces yo aquí esto lo monto, las paso al cable, y yo puedo seguir levantando puntos aquí en la aguja. Aquí estoy llegando a los primeros puntos, a la primera fila, entonces aquí ya no veo un hueco grandote como vienen estos de acá arriba. Entonces ahí sí solo voy a levantar un punto abrazando todo el punto, y en la mitad pues voy a coger un punto en la mitad. ¿Listo? Y sigo por el otro lado del cuello levantando un punto en cada punto. Y otra vez, cuando llego a los huecos grandes, levanto por las dos partes del punto, por la hebra de adelante y por la hebra de atrás, y por la hebra de adelante y por la hebra de atrás. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una fila donde vamos a tejer todos los puntos. Entonces aquí ya están todos los puntos del cuello montados en la aguja, y vamos a tejer todos los puntos. Entonces pueden poner un marcapuntos si quieren aquí para saber dónde empezaron y terminaron la vuelta, o pueden dejar la cola que utilizamos para montar los puntos aquí larguita y no hay problema. Entonces yo aquí voy a utilizar el método del Magic Loop, pero ustedes, como el cuello pues del saco es mucho más grande, no necesitan hacer esta maniobra, sino simplemente tejer. Entonces vamos a hacer el mismo resorte. Bueno, montamos los puntos con la aguja más delgada, entonces con la de 5, para que nos quede también el resorte bien bonito. Y vamos a tejer de derecho toda esta vuelta. ¿Listo? Vamos a tejer todos los puntos
de derecho y ya en la siguiente arrancamos a hacer nuestro resorte. Y aprovechamos y vamos contando. Y deberíamos de tener un número par de puntos. Entonces, ¿qué es importante? Uno, vamos a marcar, a partir de estas vueltas vamos a hacer el resorte y vamos a empezar a disminuir. Entonces necesitamos 3 marcapuntos o 3 hebritas de lana. El más importante que vamos a marcar es el central, ¿cierto? Mis 2 puntos centrales. Entonces, voy a marcar este, que sé que tengo que disminuir aquí y tengo que disminuir acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer 2 disminuciones en el cuello, 2 disminuciones en las costuras. Entonces pueden también marcar las costuras o los puntos que están en la costura de aquí alrededor, o pues ya se pueden guiar con la costura sabiendo que cuando lleguen aquí, aquí y aquí vamos a hacer disminución. Entonces esto no me va a dar para hacer muchas disminuciones, pero quiero mostrarles cómo se hacen. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro... y lo otro importante que tenemos que tener en cuenta, aparte de marcar dónde vamos a hacer las disminuciones, es que tengamos la misma cantidad de puntos en este lado del cuello que en este lado del cuello, para que nos queden parejos, ¿listo? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el central 2, 4, 6, 8 y 9. Está perfecto, ¿listo? Entonces debemos tener la misma cantidad de puntos al lado y lado. La parte de atrás pues no necesariamente va a ser igual, pero pues tenemos también que revisar que no estén demasiado apretados o demasiado sueltos los puntos. Pero pues la cantidad de puntos que cada quien va a montar para hacer el cuello va a variar dependiendo de cuántos puntos dejaron y montaron ustedes. Entonces voy a dejar aquí esta hebra afuera y vamos a empezar a hacer nuestro resorte de 2 de derechas, 2 de revés. Voy a montar primero el diseño y ya después hacemos la disminución. Lo otro que también puede pasar es que sientan que el cuello les quedó demasiado abierto y lo quieren más cerrado. Si eso es así, entonces en la vuelta que montan los puntos, o sea en la vuelta anterior, hacen disminuciones. Pueden disminuir cada 2 puntos, cada 3 puntos, cada punto si son demasiadísimos y basándose en eso el cuello pues va a quedar mucho más reducido. Hasta llegar al principio de la vuelta. Entonces, voy a tejer hasta el hombro en el mismo patrón. Entonces, estos 2 puntos que están aquí son los que están en la costura. Entonces, voy a devolverme un punto más. Entonces, voy a tejer 2 juntos, voy a hacer una disminución utilizando el último punto antes de la costura. Esperen que este me queda al revés. Y el primer punto de la costura. Entonces voy a tejerlos los 2 juntos. Normalito. Y voy a tejer juntos el segundo punto de la costura y el que está al lado, pero los voy a tejer pasándolos primero. ¿Sí? Los puntos, si se dan cuenta, miran hacia la izquierda. Los voy a pasar como si los hubiera tejido para que se volteen a mirar hacia la derecha. Meto la aguja de la izquierda por debajo de esos 2 y los tejo juntos. Y si se dan cuenta me quedan las 2 disminuciones mirando de frente. ¿Qué queremos con esto? Que nos quede la disminución así como está aquí. ¿Sí? Este es el central, pero los laterales son iguales. Si se dan cuenta, aquí están. Entonces queremos que nos queden esas 2 rayitas ahí súper bonitas. Y voy a seguir en el patrón, no importa que nos queden 4 tejidas juntas, en la siguiente vuelta eso se nos nivela. Y aquí voy a tejer también hasta un punto antes del punto que tengo marcado. Entonces aquí tengo marcado aquí está el de al lado y voy a tejer estos 2 juntos. Entonces voy a pasar el primer punto sin tejerlo, como si lo hubiera tejido para que se gire. Paso el siguiente para que se gire, meto la aguja recta por detrás y los tejo juntos. Y me queda ahí mis 2 puntos centrales. ¿Listo? Y aquí sigo en el patrón en el que venía.
Entonces 2 de derecho, 2 de revés, perdón. 2 de derecho. 2 de revés. Y aquí llegué otra vez a mis puntos centrales, mis puntos del hombro. Y voy a tejer otra vez el primero de la costura con el que está al lado de derecho. Paso como si fuera a tejer los otros dos, pero no los tejo, y ahí sí me devuelvo y los tejo. Y sigo en el diseño hacia el otro lado. ¿Listo? Vamos a repetir esta vuelta hasta que tengamos el cuello de la altura que nos gusta. O sea, tanto de la altura como del diámetro, del huequito que necesitamos en el centro del cuello. Entonces, si nos fijamos en el saco, ya terminado, yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 filas de resorte. Entonces ustedes hacen las mismas 9 filas si quieren y van a cerrar de la misma forma en la que cerramos los demás puntos, teniendo en cuenta de no cerrar muy apretado, porque si esto lo aprietan mucho al soltar, se nos va a recoger el resorte y no queremos que esto quede pellizcado, sino que quede así planito y estirado. ¿Listo? Entonces ese es el cuello. Listo, entonces aquí por lo pequeñito me quedó como si fuera medio cuello tortuga, pero pues la idea es que esto quede planito, ¿listo? Entonces nos toca ahora cerrar los costados y las mangas, entonces lo pueden hacer de dos formas. La primera es encontrando el punto de la mitad de la manga y alineando la parte de adelante y la parte de atrás para coser aquí la manga y después cerrarlo todo y coser todo el lateral. O pueden cerrar la manga, cerrar el costado y pegarlo. Entonces, ahí sí es como opción de cada uno. Yo voy a cerrar la manga, voy a utilizar las hebras que dejé aquí largas para cerrarlo de la misma manera en la que cerramos los hombros. Entonces, voy a enhebrar mi aguja y voy a cerrar la manga. Entonces, para la manga voy a enfrentar cada lado con cada lado y voy a coger los puntos del borde, ¿listo? Los puntos que dejé sin tejer. Entonces me voy a meter por encima del primer punto y salgo por el segundo. Y en este lado hago lo mismo. Me meto por el primero y salgo por el segundo. Segundo al tercero. Segundo al tercero. Tercero al cuarto. Tercero al cuarto. ¿Listo? Y vamos a seguir con esta forma aquí. Eso es lo rico de dejar ese último punto sin tejer, o ese primer punto sin tejer, y es porque me va quedando, sobre todo en estas piezas que son rectas, me va quedando perfecto por donde meter la aguja para hacer la costura. Entonces hago esto hasta la parte de arriba para cerrar todo el lateral de la manga. Tengo que tener cuidado de siempre coger el mismo punto al lado y lado para que me queden las mangas, los dos bordes de la manga del mismo alto. Y ya cuando llegue arriba escondo mi hebra. Y con la otra hebra que me quedó aquí, entonces voy a aprovecharla y voy a girarla para que me quede la costura mirando hacia abajo, o sea, hacia el mismo sentido de la parte de abajo del saco. Y lo pueden poner con alfileres, que me quede centradito, parte arriba con parte arriba. O puedo empezar a coser aquí y usar la misma para arriba. Entonces más bien hagamos ese, para que nos quede más parejito. Entonces cojo la costura, la hebra que dejé abajo y voy a cerrar de la misma forma en que cerré la manga, cogiendo punto y punto de cada lado del saco. Aquí tengo que tener cuidado de cuántas vueltas necesito como 2 punticos más para no ir a cerrar mucho la sisa y que me quepa la manga. Listo, ahí ya quedó. Entonces puedo empezar a coser con esta misma hebra aquí por el bordecito. Entonces voy a buscar como los puntos de encima
el del lado, el de encima y voy uniendo aquí, asegurándonos aquí de cerrar bien la axila y escondiendo la hebra. ¿Listo? Entonces ahí nos queda nuestro saco. Así se ve nuestro saco terminado, donde tenemos nuestras dos mangas, nuestro cuello y toda la parte del saco. Muchísimas gracias por tejer con nosotros. Esperamos que les haya gustado este tutorial. Recuerden suscribirse y revisar los otros videos que tenemos aquí para que aprendan a hacer maravillosos objetos con nuestras nuevas lanas.